El significado del Gita es infinitamente mayor a lo que vamos a ver aquí, y este video es solamente una introducción para saber de qué enseñanza habla Krishna con Arjuna. Veamos este ejemplo. Estamos con nuestro sobrino de 7 años y le digo que el auto malo es el que corre adelante y el bueno es el que lo persigue. Entonces el niño pregunta, ¿por qué si los dos autos corren a la misma velocidad, uno es el malo y el otro es el bueno? Entonces nos damos cuenta de que ambos están rompiendo el límite de velocidad. Y le explico que la diferencia es que uno lo hace porque quiere hacerlo y el otro porque debe hacerlo. Pero el niño vuelve a la carga. ¿Para el bueno es un deber romper las reglas? No, le digo. Lo que sucede es que mientras trabaja para el gobierno puede hacerlo. Apenas termina su trabajo debe volver a respetar el límite. Dijo Krishna, mientras estés trabajando solamente para mí, no rompes ninguna regla. El Gita es una historia de un ser humano que debido a ciertas circunstancias está en el medio de un conflicto familiar y se lamenta porque siendo un guerrero educado no entiende qué es lo justo o lo injusto, ni sabe lo que debe hacer. La historia es en realidad una enseñanza, un mensaje para la humanidad que incluye la descripción de los obstáculos de un conflicto, los errores que cometemos al observar el escenario del juego y la solución del problema o el trabajo necesario para entender la meta del juego. Gita es un pequeño libro que ofrece material para varios años de reflexión, aunque en verdad ni nosotros mismos sabemos cuán cerca o lejos estamos de entenderlo completamente, ya que al final de este video veremos la solución que Krishna le revela a Arjuna. La primera parte se trata de recordar quién está detrás del jugador, luego conoceremos quién es el gobierno o el programador de las reglas. Y la tercera sección es cómo aprender y ganar el juego. La historia simplificada sucede en un campo donde se enfrentan dos facciones de una misma familia luchando por el poder. Surge una disputa entre el heredero mayor, que es ciego, y el heredero menor, y deciden resolverla en un juego de dados. Pero el dueño de los dados hace trampa para que ganen los Kauravas, los partidarios del ciego, y así los Pándavas ceden el gobierno por un periodo de tiempo. Cumplido el plazo, exigen la devolución del trono, pero los Kauravas, rompiendo las reglas, se niegan y retienen el reino. Ambas partes consultan a los sabios y ninguno de ellos quiere renunciar a sus posturas. Entonces acuerdan dirimir la disputa en un campo de batalla llamado Kurukshetra, cuyo nombre pasó a ser un sinónimo del campo de batalla de la humanidad, el tablero de juego donde todos los días de nuestra vida hay una batalla entre lo justo y lo injusto, entre una parte nuestra, que mira hacia la oscuridad, y la parte que mira hacia la luz. El jugador que nos representa tira al suelo el armamento, se sienta a lamentarse por el conflicto y dice que se niega a seguir el juego porque le aflige tener que luchar contra su propia familia. Krishna comienza por pedirle que recuerde que el ser humano ha evolucionado desde alguien que andaba comiendo raíces del suelo hasta llegar a crear ciudades y palacios, pero en el camino se ha olvidado su yo verdadero, el alma individual que guiaba sus pensamientos, y por eso ahora tiene estos sentimientos confusos. Krishna le explica que el defecto es creer que negándose a jugar va a ganar el juego, que detrás de esa actitud hay una falsa compasión, porque al lamentarse únicamente por nuestros familiares, demuestra que no tendríamos compasión por aquellos que no los consideramos cercanos, como los de otra familia, los de otra religión, de otra raza, de otra nación. Explica que el egoísmo se esconde en la falsa compasión porque en realidad queremos lograr la felicidad sin trabajo ni dolor. Y entonces le enseña que cada uno tiene un deber diferente en el juego de acuerdo a su capacidad. El deber del guerrero no es el mismo del comerciante ni del sabio. Entonces hay muchos tableros y reglas diferentes en el juego de la vida. Arjuna reconoce que está obligado a seguir las reglas del juego, pero pregunta, ¿y entonces qué debo hacer? Krishna le explica la diferencia entre el cuerpo y el alma interior, su realidad, nuestro lado perjudicial y nuestro lado verdadero. Pero le advierte que para entender esto se deben lograr ciertas calificaciones o conocimiento. Por ejemplo, le asegura que al sacrificar el concepto de ser un individuo, desaparece también el concepto de los míos y los tuyos. Y recién entonces se puede comenzar a entender las reglas del juego. Krishna explica el conocimiento trascendental que nos llevará a conquistar el sueño, la ilusión llamada juego, en el que todos caemos debido a la ignorancia. Este conquistador del sueño no es alguien que deja de dormir, sino aquel cuya atención y pensamientos se mantienen enfocados todo el tiempo en Krishna, ya sea despierto o dormido. De esta manera todas las acciones de un Gudakesha, un conquistador del sueño, se convierten en acciones de Krishna.
Finalmente, al terminar este primer nivel, aprendemos que el propósito del juego no es salir victorioso, sino aprender cómo llegar correctamente a la meta. Y prestemos atención a esta enseñanza. Triunfar es ganarle a la excitación de hacer trampa y al deseo de abandonar el juego. Triunfar, enseña el Gita, es hacer lo correcto aún perdiendo. Es realizar acciones sin ningún deseo de obtener los frutos. Así comprendemos que somos parte del juego cuando entendemos el programa detrás del juego, las reglas ocultas. Y esto se logra cuando decido participar siguiendo las instrucciones de Krishna. Y cada vez que no hago lo que está previsto por el programador, salgo del juego y comienzo nuevamente a participar. Así aprendemos que cuando participamos con la ambición de cosechar y gozar de su fruto, se llama karma. Cuando rompemos las reglas, se llama vikarma. Y cuando el trabajo es hecho por el bien de la sociedad, se llama akarma. No es ni bueno ni malo, es el deber. El hombre ha venido a este campo de actividad tan solo para dedicarse a la actividad misma y no para ganar el fruto de ella. Esa es la enseñanza del Gita, su lección fundamental. Ahora veremos la enseñanza del Gita en el segundo nivel, donde se revela que el programador detrás de las reglas del juego es Krishna. Esta forma de vida humana es una oportunidad de recuperar la conciencia de Krishna que debe utilizarse plenamente, o sea, ser sembrada, para alcanzar la misericordia sin causa del Señor Supremo, para que produzca frutos por sí misma. Krishna dice que debido al olvido de nuestra verdadera naturaleza es que creemos estar atrapados en un laberinto de dilemas, y esta ignorancia del ser hace que nuestra alma se sienta condicionada por las leyes de la naturaleza material. Por ejemplo, a veces soñamos que sufrimos caídas como si existiera una ley de gravedad imaginaria. Siendo libres, casi siempre en nuestros sueños nos sentimos limitados a caminar, correr y saltar cuando nada nos impide volar o atravesar paredes. Y esto sucede porque nuestra mente queda condicionada debido a que ignoramos nuestra libertad. Krishna explica a Arjuna que nuestras dudas surgen porque no somos capaces de superar la visión de nuestros ojos. Y pensamos también que el espacio y el tiempo manejan nuestras vidas y la de Dios a quien queremos encontrar en una forma y en un tiempo. Oh Arjuna, como la suprema personalidad de Dios, yo sé todo lo que ha ocurrido en el pasado, todo lo que sucede en el presente y todo lo que habrá de suceder. Yo también conozco a todas las entidades vivientes, pero a mí nadie me conoce. Krishna se presenta en este nivel de enseñanza como el dueño de la existencia física, aquel que controla las reglas de toda la existencia y el disfrutador de nuestra participación en el juego, porque Él está dentro de nosotros también. Y luego explica los beneficios de jugar siguiendo las reglas. En el ejemplo anterior, el policía es el que hace el trabajo, pero el gobierno se adjudica el triunfo de bajar las estadísticas del crimen. Y luego explica los beneficios de jugar siguiendo las reglas, que es el equipo donde él juega, y donde se obtienen todos los beneficios de los Vedas, de las ofrendas, de la caridad, y además el premio mayor, el no tener que comenzar el juego otra vez. Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales, todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Los pensamientos de mis devotos puros reposan en mí, sus vidas están rendidas a mí y obtienen gran satisfacción y bienaventuranza iluminándose unos a otros y conversando acerca de mí. Aquellos que están constantemente consagrados y me adoran con amor extático, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Por compasión hacia ellos, yo, morando dentro de sus corazones, destruyo con la refulgente lámpara del conocimiento la oscuridad nacida de la ignorancia. Así llegamos al tercer nivel de la enseñanza, donde a título de ejemplo didáctico vamos a imaginar un laberinto para poder explicar cómo el jugador se puede relacionar con el programador del juego para encontrar la salida. Recordemos que al comenzar el Gita, Arjuna se siente desolado y entonces arroja sus armas y decide no actuar, no seguir el juego. Ahora pensemos, ¿será que no hacer nada nos sacará del laberinto? Cuando la ignorancia nos convence que somos el individuo, el ego se apropia de las decisiones y entonces surgen las dudas. Y esto es debido a que estamos intentando salir del laberinto sin tener el conocimiento del mapa. Krishna nos explica cuáles son esas dudas que nos rodean y de dónde han salido. El Jiva es una entidad eterna viviendo en un cuerpo físico. Como estamos hechos de materia, el cuerpo tiende a comunicarse con el ambiente que le rodea, la naturaleza, de donde toma la energía y la materia, y con ellos construye una conciencia de su entorno.
Pero al utilizar esta conciencia del entorno y también debido a errores del pasado, hoy sentimos que estamos como ciegos caminando en un campo minado. Y este escenario que hoy transitamos ha surgido de 3 tendencias formadas en la conciencia de la materia. Tamas, la ignorancia, que únicamente nos hace ver las salidas más fáciles o la tendencia a abandonar el juego, la misma que Arjuna sufrió. La otra tendencia es Rajas, la pasión que nos hace tomar cualquier atajo o intentar completar el juego rompiendo las reglas. En el Mahabharata, el rey ciego tenía 100 hijos, cuyos nombres nos enseñan cuáles son los pensamientos que nos perjudican. Y luego está Sattva, la tendencia a asociarnos con los pensamientos que siguen las reglas. Pero Krishna nos enseña que en nosotros también reside Paraprakriti, una conciencia que recuerda el conocimiento anterior y la dicha eterna, que hoy la ignorancia no nos permite ver. Krishna está siempre con nosotros porque Él es el Paramatma, el Señor que reside en mi interior. Y Él conoce la salida, solo tenemos que estar pegados a Él o tomar su mano, su guía. Esta unión con la persona suprema dará acceso al mapa del uso correcto de los Vedas. Existe un árbol imperecedero, eterno, que tiene sus raíces arriba, sus ramas abajo y cuyas hojas son los himnos védicos. Quien lo conoce, conoce el Veda. En el Gita se explica que esta existencia tiene sus raíces en el Ser Supremo o Brahman, de donde se nutre, y sus ramas se hunden en la tierra, de donde han salido las tendencias que nos llevan al egoísmo. Sin embargo, si el hombre toma las hojas, el conocimiento de los Vedas, puede crear raíces que lo elevan, como estos árboles sagrados. En el Bhagavad Gita, Sri Krishna le dio a Arjuna instrucciones gradualmente superiores. Inicialmente instruyó a Arjuna para hacer acciones, es decir, su deber material como guerrero. Pero el Dharma material no da como resultado la realización de Dios, lleva a las moradas celestiales y una vez agotados los méritos hay que regresar. Por lo tanto, Krishna, en una segunda etapa, instruyó a Arjuna para que hiciera uso de una llave llamada Karma Yoga, es decir, cumplir el deber material con el cuerpo y el deber espiritual con la mente. Sí, le pidió a Arjuna que peleara la guerra con el cuerpo y recordara a Dios con la mente. Pero aún no está todo dicho. El Gita tiene una sorpresa en el final, un tesoro de conocimiento mediante el cual se puede ganar el juego aun si no entendiste nada de lo que vimos anteriormente. Si no pude vencer los obstáculos, si no pude evitar escuchar a los malos jugadores, si no aprendí el mapa, si no entendí cómo usar la llave, aún hay otra oportunidad que el Señor ofrece. Tan solo ríndete a mí, yo te libraré de toda consecuencia de tus acciones, no temas. En los últimos capítulos, Sri Krishna invierte la enseñanza al decir que aquí no hay necesidad de cumplir ni siquiera con el deber material. Arjuna puede renunciar a todos los deberes materiales y simplemente entregarse a Dios. Aquí uno puede cuestionar que si renunciamos a todos nuestros deberes materiales, ¿no incurriremos en falta? Krishna le dice a Arjuna que no tema, que aquel que adopta la renunciación constante es absuelto en toda consecuencia y se libera de la existencia material. Creo que vale la pena explicar más sobre esta enseñanza que no debe ser tomada a la ligera ni es de fácil cumplimiento. El Gita afirma que hay 2 tipos de dharmas. Esta palabra no solamente significa deberes, sino que también incluye responsabilidades, pensamientos y acciones correctas. El dharma material y el dharma espiritual. Estos 2 tipos de dharma se basan en 2 interpretaciones diferentes del yo, el que realiza las acciones en la vida. Cuando nos identificamos como el cuerpo, el ego, entonces nuestro dharma se determina de acuerdo con obligaciones, deberes y normas del cuerpo. Por lo tanto, servir a nuestros padres, cumplir con las responsabilidades hacia la sociedad, la nación, etc., son todos dharmas corporales. Esto también se llama aparadharma o deber de la existencia material. Así, el santo, el guerrero, el comerciante y el trabajador, todos tienen un tipo de dharma que cumplir. Sin embargo, cuando nos identificamos como el alma, no tenemos designaciones materiales de clase social ni estado en la vida. El padre, la madre, el amigo, el amado son todos Dios. Por lo tanto, nuestro único deber es el servicio devocional a Dios en todas sus manifestaciones. Si uno abandona el dharma material, se considera una falta debido al abandono del deber. Pero si uno deja el dharma material y se refugia en el dharma espiritual, no es falta. En el Ramayana leemos cómo Lakshmana renunció a todos los deberes de hombre casado para acompañar al señor Rama en el bosque. Lakshmana dijo: «Oh Señor, por favor, créeme, no conozco a ningún maestro, padre, madre. En lo que a mí respecta, tú, el salvador de los caídos y el conocedor del corazón, eres mi maestro y mi todo». Del mismo modo, Prahlada dijo:
No conozco a ninguna madre, padre o pariente. Dios es todo para mí. Finalmente, la visión de una divinidad superior impartida a Arjuna fue una visión interna de una creación eterna sin fin. Arjuna pudo ver cómo del Supremo han salido todas las formas, incluso las que se alinean en ejércitos para combatir a Krishna, y también él mismo ha surgido del Supremo, y se pregunta acerca de esta evolución de su propia conciencia. Muchos de ustedes se desaniman porque han estado repitiendo Krishna Krishna por años, pero sus cargas no se han aligerado. Sin embargo, para obtener cualquier cosa deben pagar un precio. Krishna vino a fin de establecer el Dharma, de modo que lo que más aprecia es el Dharma, que caminen por el sendero de lo correcto. Ese es el precio que aceptará. La flauta es su favorita. Vuélvanse una flauta, vacíos, sin deseos, y rectos, sin pensamientos torcidos. Él los aceptará. Solo mediante la devoción amorosa hacia mí se llega a saber quién soy yo en verdad. Luego, habiendo llegado a conocerme, mi devoto entra en plena conciencia de mí.